¿Es posible por medio de impuestos frenar la desigualdad económica? Para nadie resulta un secreto el fuerte impacto social y económico producido por la pandemia por COVID-19, marcando aún más la desigualdad socioeconómica que se vive a nivel mundial. Pudimos presenciar cómo muchos trabajadores de escasos recursos perdieron sus empleos de un momento a otro, mientras que los ricos continuaron generando riqueza. Dicho incremento en la desigualdad, sumado a los fuertes déficits fiscales, han llevado a varios países del mundo a considerar la inclusión de impuestos a la riqueza, ya sea de forma temporal o permanente. De acuerdo a diversos estudios, el 10% de la población considerada como ricos gana 22 veces más que el 10% que se consideran pobres, mientras que el 1% más rico de la población obtiene el 21% de los ingresos de toda la economía. Esta desigualdad es aún mayor cuando se analiza la riqueza en vez de los ingresos. A pesar de esa enorme desigualdad, la política tributaria vigente no ha contribuido significativamente a su reducción. Esto es mayormente consecuencia de sistemas tributarios que descansan fuertemente en los impuestos al consumo, altos niveles de evasión, elevados gastos tributarios que favorecen a los más ricos y bajos niveles de recaudo de impuestos sobre la renta personal y el patrimonio. Antes de darle continuidad al video, nos daría mucho gusto que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y nos dejes un like. Esperamos que nuestra comunidad siga creciendo y así seguir ofreciendo las noticias más relevantes del mundo de la economía. Sin más preámbulos, sigamos alimentando nuestra vida financiera. Impuesto a la riqueza. ¿De qué trata y qué países lo aplican? A nivel mundial, Alemania y Francia son los dos ejemplos más prácticos que aplican esta clase de impuestos denominados solidarios. Dichos impuestos también son conocidos como impuesto a la riqueza. El mismo establece que los contribuyentes que dispongan de patrimonios superiores a los 200 millones de dólares paguen una alícuota especial, con lo cual el Estado prevé recaudar 300 mil millones de dólares que destinará a gastos relacionados con la recuperación económica post-pandemia. A pesar de no ser un impuesto habitual a nivel mundial, como se mencionó, los dos ejemplos emblemáticos de esta práctica se ven en Alemania y en Francia. El primero decidió aplicar dicho tributo tras la caída del muro de Berlín. En su momento, el objetivo era recaudar dinero para ayudar a la reconstrucción de Alemania del Este. Sin embargo, el gobierno de Angela Merkel aprobó un proyecto de ley para suprimir a partir de 2021 este impuesto para la gran mayoría de los contribuyentes. En este sentido, en lo que respecta a la reforma implementada, los trabajadores que cuentan con ingresos inferiores a 73.874 euros anuales dejaron de abonar el impuesto a partir de 2021. En tanto, los asalariados con ingresos de hasta 109.451 euros al año solo pagarán una parte y aquellos con ingresos superiores a esta cifra seguirán pagando la totalidad del mismo. En otras palabras, el 90% de los contribuyentes dejaron de pagarlo, mientras que un 6.5% vio reducido el gravamen parcialmente y el 3.5% restante, que representa a la población con mayores ingresos, continúa abonando el impuesto completo. Para el caso de los franceses, se tiene que el impuesto solidario se cobra a partir de 1.3 millones de euros, con una tasa progresiva de 0.50 a 1.50%. Esta metodología fue implementada por primera vez en el año 1981, sin embargo fue eliminada en 1986 y nuevamente impuesta para el año 1988. Para el 1 de enero de 2018 fue reemplazado por el impuesto a la fortuna inmobiliaria, IFI. Este tributo se encargó de gravar principalmente los patrimonios inmobiliarios. De esa forma, la cantidad de contribuyentes alcanzados pasó de 350.000 a cerca de 150.000 personas. El impuesto a la riqueza y los efectos de la pandemia. También existen casos de países donde la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus forzó al debate, incluso a aumentar dichos impuestos. Uno de los ejemplos más claros de esta implementación fue España, donde el gobierno de Pedro Sánchez anunció que a partir de 2021 subiría los impuestos a las grandes empresas y a los más ricos para financiar los gastos sociales que se derivaron a causa del COVID-19.
Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, informó que subirían 3 puntos porcentuales las rentas del capital a partir de 200.000 euros y 2 puntos las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros, mientras que el impuesto de patrimonio lo haría 1 punto para las fortunas de más de 10 millones de euros. Por otra parte, otro país encargado de cobrar impuestos a las grandes fortunas es Italia, uno de los países que más se vio afectados durante la pandemia por COVID-19 en Europa. El gobierno buscaba impulsar un impuesto progresivo durante 2020 y 2021 a las ganancias anuales declaradas a partir de una alícuota del 4% a ganancias de 91.200 euros y que fuera escalonando dicha tributación por alícuotas hasta llegar al 8% para ganancias anuales por encima de 570.000 euros. Con esta medida lograron llegar a más de 800.000 contribuyentes. Además de los antes mencionados, se deben agregar 2 países en Europa que también impulsan este gravamen, tales como Rusia y Suiza. En primer lugar, el gobierno de Vladimir Putin busca aprobar en conjunto con otras reformas impositivas un tributo a los depósitos bancarios del 13% a partir de los $15.000. Por otra parte, en Suiza, un partido de la oposición propuso un impuesto único al patrimonio que grave la riqueza a partir de $3.180.000, teniendo una alícuota única del 2%, que busca recaudar más de $18.000 millones para paliar la crisis económica producto de la pandemia. ¿Existen los impuestos para la riqueza en América? Aunque no lo creas, este tipo de tasas impositivas también existen en Occidente. En Brasil, por ejemplo, se presentó una propuesta de impuestos a los patrimonios a partir de los $10 millones, con una alícuota inicial de 2.5% que se puede reducir al 1.5% si el contribuyente se presenta voluntariamente para el pago. En Ecuador, un sector de la oposición plantea un gravamen a los patrimonios a partir de $1 millón, con una alícuota única del 0,9%. Para finalizar, la oposición en Chile introdujo en el debate público la necesidad de cobrar un impuesto especial denominado a los superricos, que constaría de un aporte excepcional del 2.5% para los patrimonios iguales o superiores a los $22 millones. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un impuesto a la riqueza? Entre los principales impactos a nivel económico que podrían generar la imposición de gravámenes a quienes ostentan mayores riquezas podemos mencionar posibles impactos negativos sobre los ahorros. Los impuestos a la riqueza pueden afectar ciertas decisiones de las personas, lo que reduce la eficiencia en la asignación de recursos en la economía. 2 decisiones que pueden verse afectadas son aquellas sobre cuánto ahorrar y en qué activos invertir. En lo referente a las decisiones sobre el ahorro, el impuesto a la riqueza, al igual que otros impuestos sobre el capital, puede desalentar el ahorro al reducir el retorno financiero de las inversiones. Si bien este resultado es en teoría posible, en la práctica, los escasos estudios en este tema no encuentran impactos importantes de los impuestos a la riqueza sobre los montos ahorrados por las personas. Todo esto se debe en parte a los amplios márgenes con los que cuentan los contribuyentes para eludir el impuesto, que permite reducir los efectos sobre los retornos de la inversión. Si bien el impuesto a la riqueza puede no impactar la cantidad de ahorro de las personas, se tiene que se han presentado fuertes efectos en las decisiones sobre los activos en los cuales las personas invierten. El impuesto a la riqueza genera incentivos para invertir en activos exentos del impuesto o en activos no exentos que son difíciles de detectar o valorar por las administraciones tributarias. Posibles impactos negativos sobre la inversión. Para el año 1994 en España se introdujo una exención que estableció el no pago de impuestos sobre acciones de empresas, las cuales un individuo tuviera al menos un total del 15% y se encontrara activamente participando en su gestión. Como resultado, para el 0,01% más rico, las acciones exentas representaban el 15% de sus inversiones en empresas. Este porcentaje fue incrementándose a través del tiempo hasta alcanzar 77% en 2002. Otro ejemplo interesante es el de Cataluña. Tras la reintroducción del impuesto a la riqueza, se observó un fuerte incremento en la inversión en activos empresariales y residencias principales, las cuales se encontraban exentas del impuesto. Siguiendo un poco con las tasas de impuestos cobradas en España, la descentralización del impuesto a la riqueza llevó a que el mismo se aplicara en todo el territorio, con excepción de Madrid. Esto conllevó a un incremento de españoles que declararon residencia fiscal en dicha ciudad.
Otra distorsión importante es sobre la decisión de los más ricos sobre dónde residir o en qué jurisdicciones invertir su riqueza a fines de eludir el pago de impuestos. Por ejemplo, en Suiza, donde reducciones de la tasa del impuesto en un cantón atrajeron inversiones de contribuyentes de otros cantones. Existen numerosos casos anecdóticos de billonarios mudándose de un país a otro, como es el caso de varios franceses que establecieron residencia fiscal en Bélgica para eludir el impuesto solidario a la fortuna y un posible incremento del impuesto sobre la renta. Estas salidas de capitales y la no llegada de inversiones son graves problemáticas, ya que no solo se pierde la recaudación del impuesto a la riqueza, sino también se pierden otros ingresos fiscales que habrían generado las inversiones locales. Finalmente, otra distorsión frecuentemente mencionada es que el impuesto a la riqueza puede llevar a la venta ineficiente de activos por motivos de liquidez, por el hecho de que muchos activos pueden tener un alto valor pero no generan grandes flujos de efectivo. Tal es el caso de las viviendas o las propiedades agrícolas. ¿Qué opinas sobre el impuesto a las riquezas? ¿Estás de acuerdo con esta medida? Nos gustaría conocer tu opinión en los comentarios y generar debate al respecto. En este punto queremos agradecerte por haber visto por completo nuestro video. Además nos reconforta muchísimo que formes parte de la comunidad de Secretos Millonarios. Esperamos que no te olvides de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, darle like al video y dejarnos un comentario. Estaremos subiendo nuevos videos para seguir aprendiendo sobre economía y finanzas junto a ustedes. Muchas gracias por su dedicada atención, los esperamos para la próxima.